ATM significa articulación temporomandibular. Esta articulación compleja está formada por dos superficies articulares, una que corresponde al cóndilo del hueso de la mandíbula y otra una superficie articular o cavidad glenoidea del hueso temporal. Mandíbula y hueso temporal. Ambas superficies articulares están separadas y a la vez protegidas por un disco o menisco articular. La mandíbula tiene dos movimientos, uno de rotación, que lo realiza casi sobre su eje, con una mínima apertura bucal, en donde las superficies articulares son convexo y cóncavo. Existe una congruencia, una estabilidad articular. Pero el movimiento de apertura máxima, cuando se abre la boca, cuando se bosteza, una apertura máxima, un grito, el cóndilo de la mandíbula llega y se enfrenta hasta la eminencia articular del temporal, enfrentándose dos superficies, convexa y convexa. Esta situación genera inestabilidad en la articulación, y es allí donde es importante la presencia del disco articular, que va a tratar de dar estabilidad a esta articulación y proteger para evitar el roce de hueso con hueso, siempre que el disco articular se encuentre sano. En la parte posterior de esta articulación tenemos un tejido que se denomina tejido retrodiscal, está ricamente vascularizado e inervado y presenta fibras elásticas. Su función es la de relleno. Cuando el cóndilo de la mandíbula viene hacia adelante y se hace la apertura máxima, se genera una presión negativa, un vacío, que es rellenado por este tejido retrodiscal. Cuando este cóndilo se dirige hacia distal y comprime el tejido, se genera dolor, porque es una zona muy vascularizada y ricamente inervada. El dolor se refiere a esta zona o a la zona de oído. Si prestamos atención, vamos a ver que esta articulación está íntimamente relacionada con el oído, con la entrada del conducto auditivo externo. Es por eso que muchas veces las primeras consultas no son al odontólogo especialista, sino al otorrinolaringólogo, porque la consulta es dolor de oído, sensación de oídos tapados, oídos que se tapan y se destapan, prurito en los oídos, sensación de disminución de la audición, zumbidos unilaterales o dolor en la hemicara que se extiende a toda la parte de mandíbula y la parte facial. Es importante el diagnóstico, detectar si esos síntomas óticos obedecen a un origen ótico o se debe pensar en buscar la causa en la articulación temporomandibular. Dentro de las patologías tenemos los desplazamientos discales. El disco pierde su ubicación. Normalmente el disco articular se encuentra en la parte superior del cóndilo. Cuando a boca cerrada tenemos el disco desplazado, el cóndilo tiene que sortear ese obstáculo, muerde el borde posterior del disco, a través de una vibración, un salto, un chasquido, que es el ruido que se escucha característico, reduce el disco articular, normaliza la apertura bucal y cuando vuelve a cerrar la boca, vuelve a soltar el disco, muerde el borde posterior, lo suelta y cierra la boca. A boca cerrada, el cóndilo se encuentra hacia el oído, comprimiendo el tejido retrodiscal que dijimos que estaba muy vascularizado, por lo tanto esa compresión se transmite en edema, inflamación y dolor. Para corroborar esta patología, la resonancia magnética nuclear de tejidos blandos es ideal porque nos permite ver la ubicación exacta del disco. Pero la clínica no es menos importante, que nos permite detectar la presencia de ruidos articulares, dolor por edema e inflamación y algunos bloqueos de carácter momentáneo. Esto es una patología evolutiva. Si no se trata en esa etapa, la patología avanza. El disco, que se encuentra desplazado anteriormente, no puede ser recapturado o reducido por el cóndilo en los movimientos de apertura. Este disco cambia su anatomía, comienza a deformarse, genera un obstáculo mecánico en el movimiento de apertura. No puede el paciente abrir la boca al máximo
no hay ruidos, no hay clic. Este es el círculo de apertura y de cierre bucal. Esta etapa, que por supuesto también se puede corroborar con resonancia magnética, presenta signos y síntomas característicos. Uno de ellos es la limitación en la apertura bucal. Por la imposibilidad que tiene la mandíbula de lograr su apertura máxima, porque se encuentra con un obstáculo mecánico en esa apertura, aparece una limitación bucal. La apertura se limita a 20, 25, 28 milímetros máximo. El paciente puede cerrar la boca, pero no puede abrir. Tiene un tope mecánico. Otra de las características es la deflexión, que es la desviación de la mandíbula hacia el lado patológico, hacia el lado donde se encuentra el bloqueo mecánico, aunque puede no haber deflexión porque el bloqueo mecánico está instalado en ambas articulaciones. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque esta es una etapa de bloqueo articular, no muscular. La patología avanza y estamos frente a un proceso osteoartrósico en donde hay un proceso degenerativo de características irreversibles. Aparece pérdida de tejidos blandos, pérdida de la anatomía condilar, superficies articulares que se desgastan porque se enfrentan situaciones de roce de hueso con hueso, de características irreversibles. Hay un mecanismo de defensa rápido, unas ganas de formar un hueso de menor calidad para compensar esa pérdida rápida, y aparecen osteofitos, aparecen características estructurales que pueden ser fácilmente observables con una radiografía o con una resonancia magnética, que me dan la confirmación de un proceso avanzado degenerativo. Hay un signo característico que es la crepitación, que es un sonido en la articulación diferente a un clic. Cuando nos preguntamos cuáles son las causas de los desplazamientos discales, tenemos que saber que no existe una sola causa, es multicausal. Hay una clasificación a la cual yo sigo, que es la clasificación que realiza el doctor Horacio Maglione en su libro de disfunción craneomandibular, en donde clasifica las causas probables. Tenemos causas ligamentarias, traumáticas, parafuncionales, morfológicas y oclusales. Esto requiere un capítulo aparte para poder desarrollarlo, pero cabe destacar que ni las causas ligamentarias, en donde hay una hiperlaxitud ligamentosa por una alteración en la estructura del colágeno que da cierta labilidad al disco a desplazarse de su lugar, ni estas, ni las parafuncionales, que son aquellas enfermedades por carga. La más conocida es el bruxismo de sueño o de vigilia, ni las traumáticas, ni las oclusales o morfológicas, en donde tenemos ciertos factores de riesgo en mordidas alteradas, una mordida invertida, una mordida donde ahí no hay máxima intercuspidación con apiñamiento dentario, una mordida donde tenemos una pérdida de soporte por falta de piezas dentarias, o una mordida anterior, mordida abierta, son situaciones de riesgo que pueden generar una pérdida de disco articular. Pero, si nosotros miramos esta mordida perfecta, con máxima intercuspidación, una mordida ideal, este paciente viene a la consulta porque presenta los mismos signos y síntomas que pacientes que tienen una alteración en la oclusión. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que posiblemente ni la ortodoncia, ni los implantes, ni la prótesis sea la opción para tratar una patología articular. O quizás no sea la primera opción para tratar una patología con tantas limitaciones y dolores. La intercepción y el diagnóstico precoz de una patología articular, yo considero que es un derecho al que tiene que acceder el paciente,
Y es una obligación por parte de los profesionales de la salud que trabajamos en estas áreas concomitantes a la articulación temporomandibular a difundir normas preventivas, ya que es real y está científicamente comprobado que la disfunción cráneo-mandibular trae aparejado dolor orofacial, de características crónicas si no son tratadas, asimetrías faciales en pacientes en crecimiento y grandes limitaciones funcionales que alteran la calidad de vida del paciente. Los procesos degenerativos que aquí ocurren tienen características irreversibles, que pueden ser evitadas si se realiza un excelente diagnóstico inicial. Muchas gracias.